Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Es nuestro más sincero deseo que cada uno de vosotros tengáis paz, salud y bendición en esta bendecida mañana de lunes, en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy iniciamos con la lectura del 11º capítulo del libro El deseado de todas las gentes, titulado El bautismo, primera parte. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Las noticias del profeta del desierto y su maravilloso anuncio se extendieron por toda Galilea. El mensaje llegó a los campesinos de las ciudades montañosas más remotas y a los pescadores junto al mar. Y en estos corazones sencillos y sinceros encontró su respuesta más verdadera. En Nazaret se dijo en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamado. Su momento había llegado. Alejándose de su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió los pasos de sus compatriotas que acudían en masa al Jordán. Jesús y Juan el Bautista eran primos y estaban estrechamente relacionados por las circunstancias de su nacimiento. Sin embargo, no se conocían directamente. La vida de Jesús había transcurrido en Nazaret, Galilea, la de Juan, en el desierto de Judea. En un entorno muy diferente, había vivido recluidos y no habían tenido comunicación entre sí. La providencia había ordenado. Esto no se dio ninguna ocasión para acusarlos de haber conspirado juntos para apoyar las afirmaciones de los demás. Juan estaba familiarizado con los acontecimientos que habían marcado el nacimiento de Jesús. Había oído hablar de la visita a Jerusalén en su infancia y de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Él sabía de su vida sin pecado y creía que él era el Mesías. Pero de esto no tenía ninguna seguridad positiva. El hecho de que Jesús hubiera permanecido durante tantos años en la oscuridad, sin dar ninguna evidencia especial de su misión, dio lugar a duda sobre si él podría ser el prometido. El Bautista, sin embargo, esperó con fe, creyendo que en el tiempo de Dios todo quedaría claro. Se le había revelado que el Mesías buscaría el bautismo en sus manos y que entonces se le daría una señal de su carácter divino. De esta manera se le permitiría presentarlo al pueblo. Cuando Jesús vino a ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca antes había percibido en ningún hombre. La atmósfera misma de su presencia era santa e imponente. Entre las multitudes se había reunido a su alrededor en el Jordán. Juan había oído historias oscuras de crímenes y había conocido almas inclinadas con la carga de innumerables pecados, pero nunca había entrado en contacto con un ser humano del que allí soplaba una influencia tan divina. Todo esto estaba en armonía
con lo que le había sido revelado a Juan con respecto al Mesías. Sin embargo, se abstuvo de conceder la petición de Jesús que nos escuchan. ¿Cómo podría un pecador bautizar de al sin pecado? Tengáis paz. ¿Y por qué aquel y bendición que no necesitaba arrepentimiento debía someterse a un rito Jesús, que era una Señor confesión nuestro? de culpa para ser lavado? Continuamos con la lectura Cuando Jesús del pidió el 10º bautismo, capítulo del libro Juan El deseado retrocedió de todas las gentes, y exclamó: titulado necesito voz ser que bautizado clamaba por ti en el desierto. y venir a mí Y última parte. con autoridad firme. Y Pero entonces gentil, se Jesús manifestará respondió: aquel inicuo, a permíteme, quien el Señor matará con ahora, el espíritu de su boca, porque así y nos destruirá corresponde con el cumplir resplandor con de su toda venida. justicia. Según de Y Juan, Tesalonicenses capítulo cediendo, 2, condujo al versículo 8. Salvador al Jordán y lo Yo, enterró a la bajo el verdad, agua. os bautizo Y subiendo en agua inmediatamente para del agua, arrepentimiento, Jesús vio dijo Juan, los cielos mas abiertos el que y viene el tras mí, Espíritu como paloma más poderoso que yo, descendiendo sobre él. los zapatos del cual yo no Amados soy digno oyentes, de llevar. el día de mañana Os seguiremos bautizará con la en lectura Espíritu de la Santo segunda y en parte, fuego. el bautismo. El profeta Isaías La había gracia del declarado Señor que el Jesucristo, Señor el amor de limpiaría a Dios su pueblo y la de sus comunión del Espíritu iniquidades Santo con su sean espíritu con todos de vosotros. juicio y con espíritu Amén. de ardimiento. Pero sobre todo, La palabra hermanos, del Señor a Israel conservad era: la fe, volveré mi mano sobre ti y conservad limpiaré hasta lo más puro tus escorias.